La semana pasada nos quedamos en Ezequiel 15, un poco como les dije la otra vez, vamos a ir a partir de ahora, no voy a recorrer todos los pasajes porque es imposible, em, pero sí me voy a detener en los pasajes que son los más importantes. ¿Y cuál va a ser el criterio? El criterio que utilicé fue el de la iglesia. Esos pasajes que la iglesia em, se detiene durante la liturgia. Hay un adagio muy famoso que es lex orandi, lex credendi, que es la ley de la oración rige la ley de la fe. ¿En qué sentido? Aquello que celebramos en la liturgia es lo que nos va a indicar lo que hemos de creer. Y lo que hemos de creer va a determinar lo que hemos de orar, ¿no? Oramos según creemos y lo que oramos es lo que creemos, ¿no? Si no, no tiene mucho sentido ir a la misa y la liturgia cuando al final tenemos contenidos de fe muy diversos. El contenido de fe nuestro es el del credo. Creo en Dios Padre, en Dios que es Padre, que es Hijo y que es Espíritu Santo. Y creo en la iglesia, ¿no? En la iglesia, en el artículo del Espíritu Santo. El credo tiene tres artículos porque tenemos un Dios que es trino. Y en el tercer artículo del Espíritu entra la iglesia. Y ahí nosotros sabemos que por inspiración del Espíritu Santo, la iglesia nos propone eh, ciertos pasajes para irlos recorriendo durante todo el año litúrgico. Entonces, en eso nos vamos a detener. Un pasaje, aún así, el 15 brevemente les voy a explicar porque me parece que es significativo, aunque no aparece, no lo leemos en la liturgia. El pasaje del capítulo 15 lo vamos a encontrar, vamos a encontrar cierta similitud con un pasaje mm, del Evangelio que encontramos, que es cuando Jesús maldice una higuera. Una higuera no está dando frutos y Jesús la maldice porque no da frutos, ¿no? Este capítulo 15 habla de una vid. Una vid es la planta donde queda uvas, ¿no? Em, y que la vid siempre en el Antiguo Testamento se utiliza como alegoría para hablar de Israel, ¿no? La vid y los sarmientos. No viene Jesús a hablar de la vid y los sarmientos en Juan 15 de la nada misma, sino que él, recuérdense siempre, que está hablándole a judíos y por lo tanto está hablándoles en su idioma. Y en el Antiguo Testamento, constantemente la imagen de la vid se utiliza para hablar del pueblo de Israel. Y una vid, una planta, lo que se espera es que tenga frutos, ¿no? Para eso la plantamos, para que luego podamos comer de sus frutos. La alegoría precisamente es que Israel, siendo pueblo de Dios, estaba llamado a dar frutos y no da frutos. No da frutos de bondad, de verdad, de solidaridad, de fraternidad, sino que da frutos de odio, muerte, de infidelidad, de idolatría. Y por eso, en el capítulo 15 se nos habla de esta imagen tan fuerte para describir el castigo de Jerusalén, que Jerusalén por no haber dado frutos, por haber caído en la idolatría, iba a terminar siendo quemada, chamuscada, de manera que era imposible que diera frutos. El sentido, claro, es que el mismo pecado de Israel había hecho que Israel se volviera incapaz de dar frutos. Se había torcido del todo. Y el sentido es que el hombre despegado de Dios no tiene ningún sentido. El sentido de la nulidad de toda realidad humana ante Dios, de lo pequeño que es el hombre delante de Dios. Esto para nosotros en un mundo en donde es un mundo con una cosmovisión antropocéntrica, ¿no? Creemos que el hombre es el centro del universo y dentro del hombre la libertad es lo identitario de la persona humana, como si fuésemos solo y únicamente libertad y se nos olvida que somos afecto
y que somos inteligencia, donde la libertad reina todo y lo que importa es que yo haga lo que a mí me dé la gana y punto. Y no entiendo que esa libertad tiene que ir iluminada por una inteligencia, tiene que ir moldeada por un afecto que te dice, no, pues el otro también me importa. No puedo hacer lo que me dé la gana y afecto al otro. El otro es mi hermano, el otro es un compañero, el otro es alguien con el que, pero ¿quién, cómo el otro va a ser mi hermano si no tenemos un único Dios que es Padre? El otro no es nadie, el otro que muera también. El otro no me importa. Si perdemos la noción de Dios como Padre, perdemos la noción del otro como hermano, al que tengo que cuidar, al que mi libertad no puede afectar simplemente porque yo puedo hacer todo lo que yo quiera, no. Y aquí nos vamos al extremo de, yo les pregunto, ¿Dios puede hacer cualquier cosa? ¿Sí? ¿Están seguros de esa respuesta? ¿Dios puede odiar? No. No, Y no puede sacarnos la libertad tampoco, pero puede hacer lo que quiera, en realidad podría. No puede, Podría, pero yo te pregunto, ¿podría odiar? no. poder puede, pero no lo va a hacer. Poder puede odiar. No, no, no puedo ya. No porque es en ¿Por contra de qué? sí mismo, porque es amor. Sería en contra de sí mismo, ¿no? Si Dios es puro amor, en él no cabe el odio. Pero ¿qué pasa? Que nosotros entendemos la libertad como algo arbitrario. La libertad es cualquier cosa, es hacer lo que yo me dé la gana. Y no, porque la libertad va unida a la verdad. Si no, se contradice a sí mismo. De hecho, la teoría famosa del relativismo es incoherente en su misma base, porque si todo es relativo, entonces esa teoría también es relativa. Entonces no puedes decir que todo es relativo. Entonces se voltea, ¿no? La tortilla, vamos. ¿Pero qué es el odio? Y que es el odio, es la ausencia completa del amor. Ah, entonces sí puede, en realidad. Bueno, no puede odiar porque él es amor, entonces sería lo opuesto a él. Pero, Exactamente. Sería lo opuesto a lo que él es como esencia. Pero es que precisamente el ser como esencia tiene contenido y por lo tanto ese contenido te determina, te pone un límite. mm, No, no es arbitrario. Por eso el tema de la inteligencia, perdón, de la libertad es muy delicado. Porque cuando no, pero es que la libertad sí, pero tú no eres solo libertad. No eres libertad encarnada. Tú eres inteligencia, eres libertad, eres afecto, eres relación. No eres solo libertad. Si yo veo que un acto mío va a afectar al otro, le va a hacer daño objetivo al otro, tengo que discernirlo al menos lo tengo que discernir. ¿pero Dios sufre? Gran pregunta. Respóndetela tú misma, ¿Dios sufre? No, no tengo ni idea. No sé. Me O imagino sea, que debe sufrir. Si nos quiere, tiene que sufrir, porque cuando, no sé, pero bueno, no sé. Jesús sufrió. No sé. Pero no debería, para porque mí, en realidad No, la pero rompe. Dios no sufre. O sea, Entonces, los que sufrimos somos nosotros. Él no sufre. O sea, Él Jesús, quiere que nosotros estemos con Él y nos da la libertad para optar por Él. El que sufre, vamos a ser nosotros. Pues a Él le va a dar como a Jesucristo, ¿no? O sea, misericordia, compasión. Pero así como sufrir, Él no nos necesita. Jesús sufrió. Claro, Jesús, Claro que sí. claro, o sea, Él sufrió. Y nada más un cuerpo perfecto como el de él es el que hubiera podido, para mi gusto, soportar la cruz, soportar los ultrajos, soportar los latigazos. O sea, un cuerpo perfecto en Dios, porque está orientado a Dios, es el único cuerpo que podía sufrir eso. No está orientado, era Dios. Entonces, ¿cómo hizo para sufrir si era Dios? Porque él era primero, también era hombre. Si no, no hubiera, yo creo que no nos hubiera redimido, si no hubiera sufrido, no nos hubiera redimido. Atentos ahí, atentos, atentos, atentos con el tema de que Dios nos
redimió por su sufrimiento. No, 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 no. Jesús no nos redime por el sufrimiento, nos redime por el amor. El amor es lo que redime, no el sufrimiento. Pero bueno, a ver, podemos meternos en el tema del sufrimiento en la Trinidad, eso sería un tema aparte, eso es... No nos vas a dejar con intriga. Bueno, pero tenemos que seguir avanzando. Si quieren, podemos poner en otro momento un momento de si Dios sufre o no, pero es todo un tema teológico que tomaría toda una hora mínimo, el tema del sufrimiento en Dios. Porque efectivamente, en cortito así, Dios al compadecerse, por supuesto que sufre, pero bueno, tendríamos que matizar muchas cosas, ¿verdad? Em, que si quieren puedo preparar algo mejor para la vez que viene para explicarles un poco mejor este tema. Pero bueno, avanzamos. Entonces, el capítulo 15 habla de una vid que es echada al fuego, ¿no? Y que es la alegoría de Israel que termina siendo consumida por su propio pecado. Ahora, en el capítulo 16 es una gran alegoría, ¿sí? De la historia de Israel. Y aquí voy a poner un marco. Este marco ya yo lo he puesto antes porque cuando vimos Oseas lo desarrollé un poquito, ¿no? Y es este tema del símbolo nupcial que recorre toda la historia de la alianza. ¿Qué significa este símbolo nupcial? Este símbolo nupcial es que hay dos imágenes claves eh, con las cuales Dios, perdón, que utiliza el Antiguo Testamento para explicar la relación de Dios con el hombre, con el pueblo. Una es la imagen de la paternidad, ¿sí? Dios es padre de Israel, pero la segunda es la imagen de la esponsalidad. Dios que se quiere desposar, que se quiere casar con Israel. Israel, dígase el pueblo de Israel, dígase la iglesia, ¿sí? Dígase entonces cada uno de nosotros como iglesia. Entonces, ¿qué pasa? Que en el Antiguo Testamento vamos a ver muchas veces esta alegoría de, em, de que Dios se casa con Israel e Israel se prostituye con otros dioses. Dios entonces la tiene que repudiar, pero le hace una promesa de volverse a casar con ella. Esto en una mentalidad hebrea era prácticamente imposible. ¿Por qué? Porque en una mentalidad hebrea, cuando una persona eh, se divorciaba o repudiaba a su esposa, con un hombre repudiaba a su esposa, no se podía volver a casar con ella. Con la misma, se podía casar con otras, pero no con la misma. Eso era romper la ley. Esto ya se los he explicado. Pero este acto de Dios, de decirle, voy a establecer una alianza de mucha más profundidad contigo, es como un acto de misericordia suprema de Dios. Entonces, en el Antiguo Testamento vamos a ver que Dios continuamente promete una nueva alianza, porque la alianza que estaba establecida con Israel, que se hizo en el monte Sinaí cuando Moisés recibe las tablas de la alianza, ¿sí? Las dos tablas del Decálogo, esta primera alianza, la antigua alianza, Israel la rompió, prostituyéndose, adorando a otros dioses, entregándose a otros dioses. ¿Por qué utiliza la imagen de la esponsalidad? Porque Dios quiere tener una relación con nosotros totalizante, una relación en donde nosotros nos entreguemos, no una parte, no una hora de nuestro domingo, sino todo nuestro ser, como una esposa se entrega a su esposo, todo, cuerpo, alma y espíritu, entera. Así es como Dios quiere tener una relación con nosotros, de totalidad, no en un aspecto de nuestra vida. No será que yo voy al trabajo y digo, ahora yo no soy esposa de fulanito. Yo siempre soy esposa de fulanito, a donde vaya, porque esa relación me constituye, me transforma. Entonces, en esa relación
el Antiguo Testamento es toda una realidad abierta. Cada libro, ustedes se van a dar cuenta que cada libro que hemos ido viendo queda como abierto a la esperanza de un futuro cumplimiento de esa promesa que Dios va haciendo, pero no termina de cumplirse. Y cuando acabamos el Antiguo Testamento acaba incompleto, sin que se cumplan las promesas. Es un libro que nos queda como que nos falta un capítulo. Piensen en los judíos. Yo digo los judíos cuando leen estos libros y quedan al final y ningún libro acaba, ninguno cierra. Todos terminan como abiertos a la esperanza de un futuro de un futuro Mesías, de algo que se va a cumplir en el futuro. Y luego los libros de la sabiduría, que también están en el Antiguo Testamento, apuntan a algo más grande. Y cuando llega Jesús, se revela precisamente como aquel que viene a cumplir esa promesa, como aquel que da la plenitud a todo lo anunciado en el Antiguo Testamento. En Jesús, Dios mismo viene a desposar a su pueblo, a hacerlo fecundo. ¿Y cuál va a ser esta fecundidad del pueblo de Israel? Va a ser las naciones. ¿Qué significan las naciones? Que ya no solo va a ser el pueblo de Israel, sino van a ser todos los pueblos. El pueblo de Israel se va a hacer mucho más grande. Y ese pueblo de Israel que crece es precisamente la iglesia, donde entramos todos. Porque recuérdense que en la iglesia, como la entendemos nosotros, no solo entran los católicos, entran también los cristianos. ¿Por qué? Tienen una plenitud, perdón, una participación no plena aún, pero ya son parte de la iglesia. Y los que todavía ni siquiera están bautizados, creemos que Dios los orienta hacia la iglesia. Por lo tanto, las fronteras del Espíritu Santo, las fronteras de la iglesia son invisibles. El Espíritu Santo los abarca a todos. Entonces, cuando llega Jesús, Jesús en todos los evangelios se presenta como el esposo. Si se acuerdan, cuando se habla en los evangelios sinópticos, ¿cuáles son los evangelios sinópticos? A ver quién le va sonando el término. Mateo, Marcos y Lucas. Lucas. Ajá. Perfecto. Mateo, Marcos y Lucas. Los tres evangelios estos se llaman evangelios sinópticos, porque si los ponemos en sinopsis son muy similares. Y en cambio está el evangelio de Juan, que es totalmente distinto. Es un evangelio que se le llama el evangelio teológico, ¿no? Entonces, si leemos los evangelios sinópticos, nos vamos a encontrar a Jesús, por ejemplo, en Marcos 2:18, cuando vienen a preguntarle del ayuno, y Jesús dice, los amigos del esposo no ayunan cuando el esposo está. Está haciendo referencia a que él está. Él se presenta como el esposo. Y en boca de Juan el Bautista, en el Evangelio de Juan, en boca del Bautista, si se acuerdan, dice que él es el amigo del esposo. Juan el Bautista se denomina a él como el amigo del esposo. En Juan 3:29. Entonces, vemos cómo Jesús se presenta como el esposo. Dios que viene a desposar a Israel en su Hijo. Él se viene a desposar a la iglesia en su Hijo. Bueno, esto es lo que vamos a ver ahora en Ezequiel. Ezequiel 16 es la alegoría de Jerusalén como una esposa que es una esposa infiel. Vamos a leerlo porque es bastante significativo. Me fue dirigida esta palabra del Señor. Hijo de hombre, hazle conocer sus acciones detestables a Jerusalén. Di, esto dice el Señor Dios a Jerusalén. Por tu origen y tu nacimiento eres cananea. Tu padre era amorreo y tu madre hitita. ¿Por qué se detiene a decir esto? Eso es como muy fuerte para unos israelitas decirles que ellos provienen del mundo pagano, que se recuerden sus orígenes. En el fondo le está diciendo, recuerda tus orígenes, ahora que te crees la raza pura, recuérdate de dónde vienes, no te olvides de dónde vienes, ¿no? Esto es muy importante porque
los judíos, bueno, los hebreos, estaban ya con una actitud de superioridad frente a todas las demás naciones. Y en el fondo lo que le viene a decir es, recuérdate que tú crees que eres raza pura, pero tu origen es pagano. Tú también eras politeísta. Tú vienes de ahí. Abraham era politeísta. Él empieza con una monolatría en el momento que Dios le habla, pero el gran padre de la fe judía era monoteísta, era politeísta. Entonces parte ahí como diciendo, no te olvides de dónde vienes tú. Así fue tu nacimiento. El día en que naciste, no te cortaron el cordón. Están hablando de todos los ritos de purificación que ahora hacen los hebreos, pero en su momento no los hacían. No te lavaron con agua para purificarte, ni te friccionaron con sal, ni te envolvieron en pañales. Nadie se apiadó de ti, ni hizo por compasión nada de todo esto, sino que por aversión te arrojaron a campo abierto el día que naciste. Si se acuerdan, en Oseas habla de cuando Israel era pequeño, yo te atraje con cuerdas, ¿no? Te atraje con cuerdas humanas y te hice crecer, yo te daba de comer, ¿no? Este acto de Dios de abajarse a la criatura humana y darle de comer, de sostenerlo en la existencia. Va narrando Oseas el amor paterno de Dios con Israel. Israel es su hijo primogénito. ¿Qué pasa? Ezequiel aquí se está remontando al nacimiento y contrasta con un nacimiento que nadie hizo nada por esta criatura. No la lavaron, no le cortaron el cordón. Y la única afirmación, el único verbo afirmativo es que lo arrojaron. Lo arrojaron. ¿Qué pasa? Este tema de exponer o abandonar a las criaturas, a los bebés, especialmente a las niñas, no era tan raro en la antigüedad. En la ciudad había como la esperanza de que si tú dejas a un bebé en la ciudad, había la esperanza de que alguien las adoptara. Pero en el campo estaban expuestas a las fieras. Y esto lo que quiere expresar es la falta de piedad y compasión, esta actitud inhumana. Entonces, en el fondo, lo que le está diciendo es que esta criatura estaba completamente abandonada, que había nacido para morir. ¿Qué quiere decir esto? Que es que sin Dios no somos nada, porque no nos podríamos sostener en la existencia. Es como, está siendo un momento de hacer conciencia, Israel, de quién eres, de que sin Dios no eres nada, no podrías existir, no podrías sostenerte en la existencia. Esto es lo que le está tratando de decir. Y ahí aparece Dios. Versículo 6. Yo pasaba junto a ti y te vi revolviéndote en tu sangre y te dije, sigue viviendo, tú que yaces en tu sangre, sigue viviendo. Te hice crecer como un brote del campo, tú creciste, te hiciste grande, llegaste a la edad del matrimonio. Por esta total soledad pasa Dios y es un paso salvador. Y al pasar pronuncia una palabra que es casi creadora, porque le dice, sigue viviendo. Esta criatura va a deber la vida a esta palabra de Dios.
este tema de que Dios la bendice, ¿no? Y le dice que que siga creciendo, es una especie de bendición. Lo que le está diciendo es bueno que tú existas, quiero que existas. Y esto es una palabra para nosotros, porque estemos pasando por lo que estemos pasando, hayamos nacido y hayamos venido a este mundo como hayamos venido, somos fruto de una bendición de Dios, que dijo, quiero que existas. Nuestra vida es una bendición de Dios, porque Dios, bendecir es decir bien. Dios dijo, es bueno que existas. Y por eso se te sostuvo en la existencia. Sigue el versículo 7, después de la edad del matrimonio. Tus senos se afirmaron y te brotó el vello, pero continuabas completamente desnuda. Pasé otra vez a tu lado, te vi en la edad del amor, extendí mi manto sobre ti para cubrir tu desnudez. Con juramento hice alianza contigo, oráculo del Señor Dios, y fuiste mía. De nuevo pasa Dios, que conoce el sitio y reconoce a esta joven. Recuérdense que esta joven es Israel. La cubre, recuérdense que este gesto de cubrir con el manto en el Antiguo Testamento significaba tener esa relación de intimidad, esa relación sexual, de intimidad, de encuentro. La elección de Dios, el tomarla como novia y esposa, es toda acción de Dios, que desemboca en esta acción, en esta alianza que se concreta en y fuiste mía. Si se fijan, todo ahora es acción. O sea, Dios que al principio dijo, sigue viviendo, pero ahora simplemente acciona, actúa. La cubre con su manto, la hace suya por la acción. Versículo 9. Te lavé con agua, te limpié la sangre que te cubría y te ungí con aceite. Todas estas son tareas de la familia de la novia. Pero esta mujer abandonada, que no tiene a nadie, lo tiene que hacer el mismo novio. Las tareas de la familia de la novia la realiza el mismo novio, que es Dios. Versículo 10. Te puse vestiduras bordadas, te calcé zapatos de cuero fino, te ceñí de lino, te revestí de seda. Todos estos tejidos y materiales son propios para una reina, para un rey o para el templo. En el fondo la vistió como una reina. Si nos vamos al Salmo 44 o 45 en su Biblia, vemos una alusión a esto, ¿no? Vamos a leerlo entero. Salmo 45. Me brota del corazón un poema bello. Recito mis versos a un rey. Esta es la iglesia o Israel que canta este poema al novio, al esposo, a Dios. Me brota del corazón un poema bello. Recito mis versos a un rey. Mi lengua es ágil pluma de escribano. Eres el más bello de los hombres. En tus labios se derrama la gracia. Fíjense, es la iglesia hablando de Jesucristo. El Señor te bendice eternamente. Cíñete al flanco la espada, valiente, es tu gala y tu orgullo. Cabalga victorioso por la verdad. La mansedumbre, manso y humilde de corazón. Y la justicia. Tu diestra te enseña a realizar proezas. Tus flechas son agudas, los pueblos se te rinden. Se acobardan los enemigos del rey. Tu trono, oh Dios, permanece para siempre. Cetro de rectitud es tu cetro real. Has amado la justicia y odiado la impiedad. Por eso Dios, tu Dios, te ha ungido
ungido, ungir, Christos, Christos, Cristo, el ungido. Así, eso significa la palabra Cristo, el ungido, con aceite de júbilo entre todos tus compañeros. A mirra, aloe y acacia huelen tus vestidos. Desde los palacios de marfiles te deleitan las arpas. Hijas de reyes salen a tu encuentro. De pie está a tu derecha está la reina, enjollada con oro de Ofir, la iglesia, cada uno de nosotros. Y dice así, escucha, hija, mira, inclina el oído, olvida tu pueblo y la casa paterna. Prendado está el rey de tu belleza, el rey, Dios de tu belleza. Póstrate ante él, que él es tu Señor. Versículo 14. Ya entra la princesa bellísima, vestida de perlas y brocado, ¿no? Así como en el versículo 10, te puse vestiduras bordadas, te calcé de cuero fino, te ceñí de lino, te revestí de seda. Si seguimos leyendo, te engalané con joyas, te puse pulseras en los brazos y un collar en tu cuello, te puse un anillo en la nariz, pendientes en tus orejas y una magnífica diadema en tu cabeza. Lucías joyas de oro y plata, vestidos de lino, seda y bordado. Comías flor de harina, miel y aceite. Estabas, estabas cada vez más bella y llegaste a ser como una reina. Llegaste a ser como una reina, ¿no? Israel, que había nacido y la habían arrojado al campo sin ningún tipo de cuidado, y que Dios pasó y la tomó, la hizo suya, la lavó, la vistió, la alimentó. Esto aquí está perfectamente prefigurado en los sacramentos. Nacemos arrojados del mundo, el bautismo nos lava, nos viste, la Eucaristía nos alimenta y nos deja el alma engalanada como una reina. Y aquí es donde empieza la cosa complicada, ¿verdad? Versículo 14. ¿Qué pasa? Que la reina se comió el cuento de la reina, ¿eh? Se la comió, se creyó la reina. Se difundió entre las naciones paganas la fama de tu belleza. Fíjense la redacción. Perfecta con los atavíos que yo, Dios, había puesto sobre ti. Pero tú, confiada en tu belleza, te prostituiste. Confía en ti, en tus dones, yo que te di la inteligencia, ¿no? Tú ahora que te creíste, vamos, la persona más científica del planeta y ahora te prostituiste, negaste a Dios, porque tu inteligencia resulta que ahora lo puede todo. No resulta que tu inteligencia ya lo captó todo y te pusiste en lugar de Dios. O porque Dios que te dio todo lo que tienes, tus cualidades, tu capacidad de oratoria, lo que sea, lo que cada quien tenga de don, tú te creíste dueño de esto y te prostituiste. Valiéndote de tu fama, prodigaste tus favores y te entregaste a todo el que pasaba. Ezequiel pasa violentamente de la boda a la infidelidad. Es una doctrina muy común que la confianza excesiva en uno mismo o en otros, en los hombres, en las cosas, es el comienzo del fracaso, es el comienzo del pecado. Cuando ponemos excesiva confianza en mis propias capacidades o en las capacidades de un otro o en mis bienes, en mis cosas, ese es el comienzo del pecado. Cuando la confianza la traslado de ponerla en Dios a cualquier otra cosa, esa es la prostitución, esa es la idolatría, esa es.
cuando yo pongo mi confianza en cualquier otra cosa que no sea Dios y que lo pongo por encima de Dios. Este tema aquí, te prostituiste, ¿no? Cuando aparece así, en otras traducciones aparece como fornicar, literalmente. La metáfora de fornicar es muy frecuente en Ezequiel para designar y expresar la infidelidad al Señor y a su alianza. ¿Por qué? Porque es correlativa a la metáfora conyugal. Va en línea. Si Dios es esposo, cuando somos infieles a Dios, fornicamos, es decir, tenemos relaciones fuera del matrimonio. Así se llama, esa es la palabra exacta para un acto conyugal, no es fornicar, es el acto fuera del, del ámbito conyugal. Sí, vamos. Pero puede ser, Mari, que esto nos lo esté diciendo como para que nosotros, porque en el fondo, si Israel somos cada uno de nosotros y Mm, cada uno de nosotros todo el tiempo lo traiciona, si querés, mm, en el fondo es como lógico, no sé, ya sé que no, pero sí, obvio que somos hijos y Él es Dios y nosotros somos sus criaturas, pero es lógico que nosotros, no sé, yo me acuerdo cuando las chicas eran chiquitas que todo el tiempo era yo solita, ¿no? Como que ellas solitas querían hacer, y claro, en realidad porque nosotros, pienso yo, con Dios debemos querer en algún momento independizarnos y hacer nosotros, no, mm, más allá de que Dios manda, no sé cómo explicarte, como que nosotros queremos usar nuestra libertad para elegirlo. Y mm, obviamente cuando usas tu libertad y todavía no estás listo como para usar la libertad, te equivocás. Y debe ser mm, un adelante atrás, un adelante atrás. Y me da la sensación que todo el tiempo en la Biblia lo que está tratando de hacer es eso, explicarnos que vos agarrás el control, te equivocás, vueltas, o sea, él vuelve otra vez a mm. establecer esa alianza, vuelta otra vez a agarrar el control, vuelta otra vez a equivocarte y es como un entrenamiento hacia la humildad por ahí, porque no es instantáneo, me parece, ¿no? Claro, no, es como un camino donde se supone que la caída nos hace convertirnos y acercarnos más, ¿no? Es como un camino de aprendizaje, es un proceso de aprendizaje. Sería, o sea, la finalidad de esto es que aprendamos, ¿no? Vayamos Ah, aprendiendo y acercándonos al Señor, pero más que aprendamos como teóricamente, el, el como tocar lo doloroso que es alejarnos de Dios, o sea, como que, y de ahí viene el famoso don del temor de Dios, no es tenerle miedo a Dios, es tener miedo a perder a Dios. Ese es el don del Espíritu Santo, no es tener miedo a Dios. Es que para mí Dios es tan importante que yo temo hacer cualquier cosa que me pueda hacer perderlo, porque no lo quiero perder. está Como no bien, pero quiero... no lo querés por obligación, en realidad. No No, querés que sea por obligación, eso me parece. Aquí en el no. fondo, cuando, entre comillas, te lo estoy diciendo eso, cuando te tragaste toda la catequesis, qué sé yo, o sea, no sé, me parece re normal que des un paso para atrás y digas, no, no, pará, quiero elegirlo solo, no tengo ganas de que Mm, me mm. abra el cerebro y me meta en un libro, ¿entendés? Sí, tal Quiero cual. mi libertad Sí, usar tal cual. para esto será para esto, porque en realidad en el fondo me conviene. No sé qué tan libre estoy, pero bueno. Sí, sí, tal cual, tal cual. Pero bueno, entonces este tema de la metáfora también puede ser que era una metáfora sencillamente, pero también es verdad que cuando hacían ritos en otras religiones, como la cananea, muchas veces venían acompañados por ritos de prostitución sacra. En los ritos cananeos era muy común, por ejemplo, pero no quiere decir que esto literalmente estaba pasando la prostitución sagrada, que puede ser que sí, pero puede ser que no, puede ser que es solo una imagen, ¿no? El título de Baal, que era el título del dios cananeo, significa señor y puede significar también marido. Y es el marido que asegura la fecundidad de la tierra. Baal es el marido que asegura la fecundidad de la tierra y por eso a veces tenían relaciones sexuales como un acto de culto para fecundar la tierra, para que ese dios hiciera que la tierra estuviese fecunda, ¿no? Por eso se usa mucho el término de fornicar dentro de este contexto porque se puede referir a esta prostitución sacra, pero también puede designar la idolatría como infidelidad al único Señor, ¿sí? Em, este recurso literario es muy usado por los profetas y es como muy drástico, ¿no?
y para nuestra sensibilidad es como un poco bastante demasiado explícito, ¿no? Pero eh, es Ezequiel quien explota esta imagen en todo su potencial, ¿no? Porque lo que él quiere es detallar la gravedad del pecado. Ahora, podemos ver que el influjo de Oseas en Ezequiel es evidente. O sea, muy probablemente Ezequiel conoce a Oseas, o sea, conoce el texto de Oseas o conoce la historia, ¿vale? Seguimos. Con tus vestidos adornaste lugares de culto con vivos colores y en ellos te prostituías. Tal cosa no había ocurrido nunca, ni volverá a ocurrir. Con las espléndidas joyas de oro y plata que te había regalado, te hiciste imágenes humanas para prostituirte con ellas. Con tus vestidos bordados, las recubriste y ofreciste ante ellas mi aceite y mi incienso. Fíjense este tema, ¿no? Mi aceite y mi incienso. O sea, como, no te olvides de dónde viene todo esto, ¿no? El pan que te había dado, la flor de harina, el aceite y la miel con que te alimentaba, los ofreciste como ofrenda agradable. O sea, imagínate. O sea, claro, es como todo lo que Dios te dio, lo usas precisamente eh, contra, para, para caer en la prostitución o en la idolatría. Y esto precisamente de nuevo es lo que nos pasa a nosotros. O sea, es todos los dones que Dios nos dio, los utilizamos para nuestro propio, ni siquiera es para, ponemos nuestra seguridad en ellos, en esos dones que ni siquiera eran nuestros, que Dios nos los dio, pero eso nos olvida. No, bueno, es que yo trabajé, sí, pero ¿cómo trabajaste? Dios te dio esas capacidades, Dios te dio la familia donde naciste, Dios te dio la posibilidad de estudiar, Dios te dio esa inteligencia, ¿no? El origen de todo es un don. Sí, es verdad, hay libertad, pero el origen de todo es un don. Tus hijos e hijas que habías dado a luz para mí, los ofreciste como comida. Como si no bastasen tus prostituciones, sacrificaste a mis hijos y se los entregaste como ofrenda. Esto está prohibidísimo en la ley de Israel. Ofrecer a los mismos hijos como sacrificarlos, ¿no? Hacer sacrificios humanos, está prohibido. Había otras religiones en donde esto se hacía, pero esto era prohibido en la religión hebrea. Siguiendo la imagen conyugal, los hijos son de Dios por la alianza. Y esta posesión se reconoce con la ofrenda del primogénito no cruenta. Recuérdense que cuando cuando una de las leyes era ofrecer el primogénito, ¿se acuerdan? Siempre que una familia tenía un primogénito, lo iba a ofrecer. Este ofrecimiento, ¿por qué era? No era porque Dios se lo quedaba. Era una forma de recordar, de uno ser consciente de que este hijo es de Dios y es gracias a Dios. Y ofrecías el primogénito porque en el primogénito estaban contenidos todos. Por eso se ofrecía también las primicias de la cosecha, porque en las primicias estaba todo. No era que solo le ofrezco el primero y los demás no. Era que en el primero estaban contenidos todos los demás. Ese era el significado del primogénito. Y por eso nosotros en el hijo primogénito nos salvamos todos hijos en el Hijo, ¿sí? En Cristo estamos todos contenidos, ¿sí? Bien, Oye, María, sí, esto no contradice que Dios le haya pedido a su hijo Abraham con sacrificio. claro. Mira, recuérdate que eso lo vimos en su momento en el Génesis, cuando Dios le pide a Abraham entregar a su hijo, em, pareciera justamente que se está contradiciendo, ¿no? En el fondo, recuérdate que de hecho no lo tiene que ofrecer, ¿no? Eh, Y en el fondo era un momento de prueba para Abraham, para en qué lugar Abraham había puesto su seguridad, ¿sí? Recuérdense que
Dios le había hecho una promesa y poco a poco la confianza de Abraham se fue trasladando de Dios a la promesa de Dios, ¿no? Como nos pasa muchas veces, de Dios a la vocación que Dios me da, ¿no? Pero entonces luego toda mi seguridad es mi vocación y no Dios. No, pero sí, esto me lo dio Dios, pero Dios me dio el hijo. Sí, pero no para que en el hijo pusieras toda tu seguridad. Entonces, ¿qué pasa? Que Abraham se empezó a afianzar mucho en la promesa de Dios, en las cosas de Dios y no en Dios. Nena. Vale. Bien, seguimos leyendo. En el versículo 22, en medio de tus acciones detestables y de tus prostituciones, ¿no te acordaste de los días de tu infancia cuando completamente desnuda revolcabas tu desnudez en tu sangre? ¿Cuál es el origen del pecado? El olvido. El olvido es el origen del pecado. Olvidarnos de las maravillas de Dios. Por eso en el Antiguo Testamento hay tanto recuerda las maravillas que Dios ha hecho en tu vida. Recuerda. ¿No? Bueno, saltamos adelante al versículo 30 y dice, qué inquieto estaba tu corazón, oráculo del Señor, cuando hacías estas cosas. ¿No? Qué inquieto. Esto es un criterio de discernimiento. Cuando no estamos en los caminos de Dios, mi corazón se pone inquieto. Está, no se encuentra. ¿No? Por eso es tan importante aprender a leer lo que me pasa interiormente. Porque ahí me doy cuenta qué pasa. Si se fijan un poquito más adelante, antes, perdón, en el versículo 28, fíjense que empieza a decir con toda la gente con la que se prostituyó, ¿no? Y le dice, y te prostituiste también con los asirios, porque no te habías saciado. Te prostituiste con ellos, pero no te saciaste. Y sigue más adelante y dice, te volviste a prostituir y no te saciaste, ¿no? Este tema de no terminamos de saciarnos cuando estamos buscando fuera de Dios. Fuera de Dios, ¿no? Te prostituiste aquí, buscaste allá, pusiste tu seguridad allá, dinero, más dinero, no, entonces ahora parejas, más parejas, ahora lo otro, ahora, y no te saciaste, no te saciaste. Qué inquieta estabas. Y más adelante dice una frase tumbativa, ¿no? Versículo 34, al final. Llegó un punto en donde ya se había prostituido con todo el mundo. Entonces le dice, como nadie te solicitaba, pagabas tú en lugar de ser pagada. O sea, llegaste a tal punto en donde ya te prostituías y ya no te pagaban a ti, sino que tú pagabas. Mendigando. Y a veces nos encontramos mendigando la mirada de alguien, el reconocimiento de alguien. Que mi jefe me diga lo bien que lo estoy haciendo. Que mis hijos por lo menos me hagan caso. Que mendigando. Estamos mendigando todo el día. Algo. Más adelante, versículo 37, dice, por eso voy a reunir a todos tus amantes a quienes complaciste, a todos los que amabas y a los que aborrecías. Los reuniré frente a ti de todas partes, descubriré tu desnudez delante de ellos para que te miren. ¿Qué pasa? En el fondo, esos mismos amantes se convierten en verdugos. Ella aborrece a sus amantes cuando se cansa de ellos o cuando encuentra uno nuevo. Unos que están desengañados, otros despechados, todos se vuelven contra ella. Y la desnudez ahora se convierte en castigo. No es la desnudez inocente del inicio, sino con una desnudez humillante. Bueno, ahí ustedes podrán seguir leyendo, pero más adelante el versículo 43 dice, yo te haré responsable de tu conducta.
¿no? No es que yo te haré, no es que Dios te va a hacer responsable, es que eres responsable de tu conducta. Recuérdense que en el Antiguo Testamento todo lo redactan como si en primera persona Dios lo hiciera, pero en realidad es porque eres responsable de tu conducta, ¿no? Y después de todo este trágico cuadro, lo pueden seguir leyendo ustedes, es bien trágico, que lo hace con amplitud y con muchísimas ampliaciones, Ezequiel, un poco como para que reaccione. eh, Se añade una última palabra de consuelo y esperanza, que no es para anular lo precedente, sino para asumirlo y colocarlo en un horizonte más amplio. No es que no va a pasar todo esto, pero es que esto no tiene la última palabra. Y es que solo así hace sentido. Jerusalén ha sido infiel, merece el repudio, merece que sus propias acciones tengan consecuencias naturales como las tienen. Pero por encima de la infidelidad de Israel, actúa en Dios la memoria. Dios sí tiene memoria y Dios no se olvida que ha hecho una alianza. Nosotros nos olvidamos, pero Dios no. Y que ese principio en Dios es el amor. Esa memoria se llama fidelidad. Y entonces se establece una nueva alianza. El Señor, fiel a sí mismo, vuelve a recibir a la infiel. Porque Dios no puede ser infiel, porque no puede negarse a sí mismo. Ella, evidentemente, no puede volver con la misma actitud de antes. Si solo al ver su culpa y las consecuencias se sentía avergonzada y fracasada, ahora, cuando recibe un inmerecido perdón, su sonrojo debe ser profundísimo. El terrible pecado ha exaltado así la increíble misericordia. Entonces ya no es posible hablar de los propios méritos. Ya no es posible confiar en la propia belleza. Ya la única confianza que se tiene es en la misericordia de Dios. Como diría San Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 5, versículo 20, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. O como aparece en el Exultet, en la vigilia pascual, ¿no? ¿Qué dice? Parecido a esto que estamos hablando. Bendito, ¿cómo dice? Bendita la culpa que merecía tal redención. Exactamente, exactamente. Si leemos versículo 60, después de todo lo que dice, abre con todo, o sea, con todo esto que acabamos de hablar, con todo el pecado y la mugre de la que acabamos de hablar, yo me acordaré de mi alianza contigo en los días de tu juventud y estableceré contigo una alianza eterna. Versículo 62. Yo estableceré mi alianza contigo y reconocerás que yo soy el Señor. El 61, te acordarás de tu conducta, estoy yendo para atrás, te acordarás de tu conducta y te avergonzarás al acoger a tus hermanas mayores y a las menores, pues yo te las daré como hijas. El cambio, Jerusalén
como esposa reconciliada recibe nuevos hijos, que son otros pueblos o pueblos convertidos y perdonados. Se parece analógicamente a lo que le pasa a Pedro, ¿no? Después de las negaciones, y Jesús lo confirma y le dice, apacienta mis ovejas. Es un pastor, es un pecador perdonado. Por eso el Papa siempre dice, yo soy un pecador perdonado. En el perdón, Dios se revela de modo único y supremo. La memoria de Dios engendra una respuesta de memoria. El perdón de Dios es una acción pura, pura acción de Dios. Perdón. Fíjense que tiene la palabra don delante. Es algo gratuito, es algo que se da sin que el otro lo merezca. Mari, ¿cómo fue que dijiste? En el perdón de Dios. Él se manifiesta de manera única y suprema, o sea, es la gran manifestación de Dios. Por eso en el Nuevo Testamento, cuando Jesús dice, ¿no?, tus pecados quedan perdonados, los rabinos, los fariseos se enfurecen porque dice, ¿quién es este? ¿Qué se cree este si solo Dios puede perdonar los pecados? Me volví a quedar. Él se manifiesta. De manera suprema, o sea, es la gran manifestación de Dios de su perdón. O sea, es como se comprueba que Dios es Dios porque tiene la capacidad de perdonar. Bueno, quedamos aquí porque ya no nos da tiempo de adentrarnos en nada más. La semana que viene, si Dios quiere, veremos el capítulo 18, 18 y 24. Bueno, abro a preguntas o comentarios.